Bienvenidos a La Balanza, el programa de toda Venezuela que hoy se une a nuestro invitado especial en esta lucha por una causa de la humanidad. La causa más importante que tenemos todos los pueblos del mundo es la defensa de la autodeterminación del pueblo palestino, el derecho a existir. Se les ha negado la vida, se les ha negado la ayuda humanitaria, se les ha negado la propia existencia como nación. Por esta razón tenemos como invitado al embajador de Palestina en la República Bolivariana de Venezuela, el señor Fadi Al-Sabeen. Bienvenido, embajador, a nuestro programa. Doctora. Nosotros teníamos un video, tengo que comentarlo, un video de Rodbexa, diputada de la Asamblea Nacional, cantautora venezolana, que hace desde su producción musical, hace un recuento de lo que ha sido el doble rasero, cómo se maneja la información en el caso de Ucrania y cómo se maneja en el caso de Palestina, y hace una denuncia sobre lo que está pasando en Palestina por las fuerzas ocupantes de Israel. Pero el video tiene imágenes que no son... por la ley de responsabilidad social no las podíamos poner porque son bombas, son niños con sangre en la cara. Obviamente son hechos noticiosos. No podemos silenciar ante el mundo esto que ocurre, por eso es que narro qué imágenes son las que no podemos mostrar. Gracias, Rodbexa, por esa producción. Luego en las redes sociales la pondré. Es extraordinaria esa producción de apoyo al pueblo palestino. Embajador, estamos a 123 días de esta nueva agresión de la fuerza ocupante de Israel sobre la población palestina, especialmente sobre la población que se encuentra en la cárcel más grande del mundo, que es la cárcel, la población de Gaza, que está sitiada desde hace ya varios años, 2017. Tiene un bloqueo absoluto por aire, mar y tierra. Son 123 días. ¿Cuáles son las cifras que tenemos de este crimen de lesa humanidad? Doctora Olga, gracias por la invitación. Ya es la segunda vez que acepto su invitación para estar en su programa en La Balanza. La primera vez fue apenas iniciando la guerra, el genocidio en Palestina, y ahora, hoy, cumple 123 días la guerra, el genocidio, la limpieza étnica en la Franja de Gaza y Cisjordania. Son 123 días de exterminio, 123 días de genocidio, 123 días de masacres cotidianas contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, que como usted ha mencionado, que lleva casi 17 años bloqueada por mar, aire y tierra. Efectivamente es la cárcel más grande del mundo. 2.2 millones de gazatíes viven en la cárcel más grande del mundo. 2.2 millones de gazatíes están siendo objetos a las bombas y a las balas y al bombardeo cotidiano en la Franja de Gaza. Esta madrugada Israel ha cometido 14 masacres en la Franja de Gaza. Esta madrugada Israel mató 142 habitantes palestinos en la Franja de Gaza. Las últimas cifras que tenemos en estos 123 días son muy alarmantes, doctora Olga. 123 días también, no solamente de bombardeo, 123 días de silencio por parte de la comunidad internacional. 123 días sin tomar acciones contundentes para condenar y frenar este apetito de matanza contra nuestro pueblo. 123 días de política de doble rasero. Es importante, embajador, destacar que en Gaza no solamente está el pueblo que originalmente vivió en esa zona costera, sino que ahí se encuentran desplazados de otras partes de Palestina que fueron víctimas de la ocupación y de los asentamientos que fueron desplazando a una parte importante de la población palestina, que logró quedarse en Palestina sitiada, y no fue de la gran Nakba que salió en varias oportunidades de Palestina huyendo de la ocupación, de la persecución, del exterminio. Correcto, el 70% de la población de la Franja de Gaza, el 70% son refugiados, que refugiaron después de 1948, parte de ellos, y después en la Nakba, en 1967, también
otra parte de los refugiados residieron y viven en la Franja de Gaza. 70% de la población de la Franja de Gaza son refugiados. Y ahora estamos sufriendo otra catástrofe en la Franja de Gaza. Otra catástrofe en la Franja de Gaza. Hablando de las cifras, doctora Olga, después de 123 días de genocidio en Palestina, Israel ya ha cometido 2.325 masacres cometidos por el ejército sionista de Israel en 123 días. Tiene 38 entre asesinados y desaparecidos. Desaparecidos que llevan 4 meses. Quiere decir que los desaparecidos ya fueron asesinados o murieron de las heridas o murieron por debajo de los escombros. Casi 28.000 asesinados que llegaron a los hospitales, asesinados muertos. Entre ellos, entre los 28.000 asesinados, hay 13.000 niños y niñas. Israel. Así es la realidad. Es la realidad, es muy cruel. Es difícil hasta ver las imágenes, doctora Olga. 13.000 niños asesinados. Israel ha convertido la Franja de Gaza en un cementerio de niños y niñas. Y así lo ha dicho el alto comisionado, porque también él, una de las pocas, digamos, figuras dentro de la ONU que por lo menos se ha pronunciado con el tema de que cese la matanza, y así lo dijo. Nos vamos a tener que ir a un corte, embajador, nos vamos a un corte y continuamos, porque este problema, que es la causa más importante de la humanidad, tenemos que conocerla desde su origen. Nos vamos a un corte y seguimos con el embajador Fadi Al-Sabeen. Continuamos en la balanza con el embajador de nuestra hermana Palestina, el embajador Fadi Al-Sabeen. Embajador, estábamos hablando de las cifras a 123 días de la masacre que está cometiendo el gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Es importante, siempre lo digo, destacar que cuando hablamos nosotros de la masacre que está cometiendo Israel, nos referimos al gobierno sionista. Es muy diferente hablar del sionismo que del judaísmo. El judaísmo es una de las 3 religiones monoteístas y la respetamos porque es una de las religiones hermanas de lo que tenemos y profesamos religiones monoteístas. Pero es muy diferente el sionismo, que es una teoría política y militar que tiene otros fines que no son religiosos. Eso es importante destacarlo, porque sabemos que además muchos hermanos que practican la religión judía están en contra de la masacre que comete el gobierno ocupante de Israel. Además que es un gobierno que se constituyó bajo engaño, aprovechando la oportunidad del momento que tenía el mandato británico, y de eso vamos a hablar después. Pero nosotros queremos, embajador, diferenciar. Aquí no estamos hablando del judaísmo, estamos hablando del sionismo, que es criminal. Correcto, doctora, no estamos hablando del judaísmo como religión. Usted sabe que Palestina es la cuna de las 3 religiones monoteístas. Así es. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros hemos vivido a lo largo y ancho de la historia junto con los hermanos judíos y los hermanos cristianos. Así es. El musulmán vivía con el judío y con el cristiano sin problema ninguna. Y nosotros en Palestina, doctora Olga, hay que destacar esto. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando los judíos estaban perseguidos en Europa, nosotros hemos abierto las puertas de Palestina para que vinieran los judíos a quedarse en Palestina. Nosotros nunca hemos rechazado la existencia o la presencia de los judíos en Palestina. Palestina, un lugar sagrado. Palestina es la cuna de las 3 religiones monoteístas y hay que diferenciar entre el judaísmo y el sionismo. Nosotros, en contra del pensamiento sionista que ni siquiera acepta al otro. Y el sionismo no solamente está en Israel, doctora Olga, el sionismo está en todo el mundo. Además que tienen controlado financieramente... Y mediáticamente también. Gran parte del mundo. Del mundo, correcto. Ellos tienen el control financiero
de casi la mayoría de los bancos hasta centrales, los bancos centrales. Así es. La riqueza de muchos países e intervienen hasta en las decisiones políticas que toma cualquier país al servicio del pensamiento sionista. Entonces nosotros no tenemos nada que en contra del judaísmo, tenemos todo en contra del sionismo y el pensamiento sionista. Y Volvemos entonces, embajador, aclarando eso, a las cifras a los 123 días. Estamos hablando de 13.000 niños asesinados. correcto. Eso es un escándalo. En estos días leía una frase que es contundente. Hagamos silencio cuando los niños duermen, pero no cuando los matan. Por eso es que desde este espacio, en TVs, desde esta ventana a toda Venezuela, levantamos la voz por los niños asesinados en Palestina, hoy y desde 1947. Pero particularmente desde el 7 de octubre, han pasado 3 meses y un poco más, desde la fecha que comenzó este nuevo ataque a la población de Gaza, y nosotros mientras estábamos en familia, compartiendo en Navidad, compartiendo en Reyes, cada día morían decenas de niños masacrados en Palestina. Niños que morían y niños que quedaban impedidos, sin familia, que quedaban amputados por el ataque que se estaba perpetrando, y niños bajo el terror. Las imágenes de los niños y de las niñas que llegaban a los hospitales, que habían vivido un ataque aéreo, era el rostro del terror y estaban desencajados, no, o sea, estaban temblando, y era muy doloroso ver la imagen de estos niños y niñas que no podemos ponerlas a esta hora, que no, yo todavía no entiendo mucho el porqué, la ley lo establece y hay que respetarlo. Pero la imagen de esos niños no puede borrarse del imaginario de toda Venezuela y de toda la comunidad internacional, porque son niños nuestros. Hoy es Palestina, si esto no acaba, mañana puede ser cualquier otro país que haya sido escogido para habilitar este tipo de acciones de terrorismo de Estado. Correcto, porque ahora es necesario, es urgente parar este genocidio contra nuestro pueblo. El gobierno que asesina niños tiene como objetivo acabar con la existencia de un pueblo. Así es. Matar la infancia es matar las futuras generaciones. Israel pretende y quiere acabar con el pueblo de Palestina, con su existencia. 13.000 niños, doctora Olga, 13.000 niños asesinados en 123 días. La masacre no hubo masacre después de la Segunda Guerra Mundial de esta magnitud. Así es. 13.000 niños a la vista gorda de la comunidad internacional. 123 días mataron a 13.000 niños. Y la comunidad internacional está con las manos cruzadas hasta el día de hoy. No han podido frenar o impedir o sancionar o boicotear el Estado sionista de Israel. Que nosotros lo que estamos pidiendo, cese al fuego inmediato, cese al genocidio inmediato. Que pare Israel de matar nuestros niños, niñas y mujeres, y deje de bombardear la Franja de Gaza. El 78% de la Franja de Gaza, doctora Olga, ya es destruida, 123 días, y la Franja de Gaza no dispone de agua potable, no hay electricidad, no hay combustible y no hay suministro de medicamentos. 123 días los gazatíes. Nuestro pueblo en la Franja de Gaza vive un infierno. Esta es la palabra, un infierno. Ya basta con la impunidad que goza Israel. Israel es un país que tiene que ser condenado, tiene que ser sancionado de inmediato. Sí. Aquí vemos, embajador, cómo hay un doble rasero de la comunidad internacional, de las organizaciones internacionales. Es decir, la diplomacia no está funcionando para garantizar la paz y la seguridad internacional. Porque esto que está ocurriendo, este exterminio catalogado como crimen de lesa humanidad ante los ojos del mundo, porque aunque los medios de comunicación han querido tergiversar la situación, han trabajado desde hace décadas en generar el discurso de que es una guerra
cuando no es una guerra, es un exterminio continuado, es un genocidio que está ocurriendo desde que comenzó la ocupación israelí. A pesar de eso, del silencio que logran algunos medios de comunicación en cuanto a imágenes, en cuanto a, digamos, a las denuncias que se hacen en el mundo entero, cada vez hay más apoyo, a pesar de eso. Porque las pocas imágenes que salen logran conmover a la humanidad, pero no se ha logrado detener. El secretario de Naciones Unidas se pronuncia con respecto a la necesidad de que cese el ataque, se pronuncia el alto comisionado de Naciones Unidas. Hay una resolución reciente para que cese el fuego y no hay manera de que eso se cumpla, como no hubo manera tampoco que se respetara aquella resolución fraudulenta, la 181, que dio origen a esto, que de esto vamos a hablar porque es importante, porque nos hacen creer, uno, que es una guerra, segundo, que Israel tiene un derecho ancestral a ocupar las tierras como nación judía. O sea, en ese discurso se han basado los sionistas utilizando las cuestiones religiosas, la fe religiosa, el sistema de respeto a las religiones monoteístas para justificar una acción que tiene objetivos económicos, políticos dentro de la región, que es ocupar esa región y controlar los bienes de esa región. Ahora bien, embajador, hablemos para que se entienda, ¿qué es Palestina? ¿Por qué hablamos de un Estado palestino? ¿Por qué estamos defendiendo que se permita la existencia no solo del pueblo? A esos niños ya se les impidió existir, a los 13.000 asesinados en estos casi 3 meses y tanto. Pero se sigue luchando porque se permita la existencia del Estado, se permita el retorno de todo el pueblo palestino que salió tras la catástrofe de estas décadas que han precedido a esta última catástrofe en Gaza. El pueblo palestino no ha salido. El pueblo palestino ha sido expulsado de Palestina. En 1948 expulsaron a entre 800 y 1 millón de palestinos fueron expulsados de Palestina. Después de la fundación del Estado de Israel, expulsaron casi 1 millón de palestinos a la diáspora. Ahora, 1 millón de palestinos son 6 millones de palestinos. Fueron dispersos en todo el mundo, refugiados en todo el mundo. Yo soy un refugiado. Yo nací en un campo de refugiados, doctora, fuera de Palestina. Yo he vivido el sufrimiento de un refugiado palestino. He vivido la falta de educación, he vivido la falta de alimentos, he vivido el sufrimiento cotidiano que todos los palestinos están viviendo en el exterior. Claro. El derecho al retorno es un derecho sagrado y hay una resolución 194. La resolución 194 consagra el retorno de todos los refugiados palestinos. El derecho al retorno para nosotros es un derecho sagrado. Nosotros fuimos expulsados de Palestina en 1948 y otra parte fue expulsada de Palestina en 1967. Es importante, embajador, hacer un poquito de historia. Estamos hablando que el Estado de Israel se crea de forma ficticia porque realmente ahí era un Estado palestino, que convivían judíos, cristianos y musulmanes, que fueron ocupados por el Imperio Otomano y luego fueron, digamos, parte de la partición entre el Imperio Británico y los franceses. Y ustedes, como me decía hace un rato, quedaron en el lado británico, bajo el mandato británico. Correcto. Ellos recién terminada la Segunda Guerra Mundial, nace las Naciones Unidas con mucha habilidad, no todos los países formaban parte porque no todos los países eran considerados Estados-naciones, digamos que era una minoría, casi toda perteneciente a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y ahí se decide mediante la resolución 181 que se cree, es una locura, o sea, en un estado donde convivían como palestinos, con identidad palestina, todas las personas con diferente religión, particularmente con las 3 religiones monoteístas, que lo dividieras,
que los separara. Es una visión supremacista, terrible, inhumana, segregar. Es un acto de segregación, lo que hizo esa resolución 181 de la ONU. Segregar y querer convertir un lado árabe y un lado judío. Correcto. Y, por supuesto, con el apoyo de fuerzas internacionales, los judíos que vinieron de otras partes, que eso hay que decirlo, Palestina abrió las puertas, pero los judíos que allí se asentaron no eran los judíos que allí vivían desde siempre, fueron judíos de Europa del Este, en su mayoría, que vinieron, judíos sionistas, en su mayoría, porque recordemos que las víctimas digamos, de las víctimas nazis fueron rusos, judíos pobres. Los judíos sionistas que manejaban poder e influencias no fueron las víctimas realmente, y otros grupos culturales y étnicos en Alemania, que fueron con esa visión supremacista acribillados, pues, o llevados a las cámaras de gas, en cualquiera de los dos casos. Pero entonces vino unos cuantos colonos judíos sionistas. Ya no deberíamos decir judíos, sino sionistas. Sionistas, correcto. Sionistas. Vinieron colonos sionistas de Europa del Este y allí se había acordado, se había prometido a esas familias de poder sionista que se les iba a dar una parte de tierra. Primero se habló de Europa del Este, se habló también de América del Sur, Argentina, del Esequibo. ¿No? El Esequibo también, sí, el Esequibo estuvo visto como una opción para que asentaran el fulano Estado judío aquí. Estado judío, que además hay libros donde se narra cómo se diseñó el pensamiento político, militar, económico para crear el Estado judío. Esto no es teorías conspirativas, no, esto es historia. Esto es historia y hay documentación. En fin, la resolución 181 hace esta segregación descontextualizada de la realidad de Palestina, que buscaba complacer al sionismo y no importaba que se llevaran por delante todo un pueblo que tiene derecho a existir. Correcto, la resolución 181, la verdad, creó el sistema de apartheid en Palestina. Así es. Consistía en dos partes, la resolución 181. Repartir Palestina, la repartición de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado palestino árabe. Se ha cumplido la primera parte de crear el Estado de Israel. Y 75 años después, el pueblo palestino está esperando su Estado. Esta es la injusticia, doctora Olga. 75 años estamos pidiendo nada más implementar una resolución que fue aprobada por parte de la ONU. Yo digo, la ONU es la solución y es el problema. Así es la solución y el problema. Los judíos vinieron a Palestina después de ser perseguidos en Europa. Nosotros no hemos perseguido a los judíos. Y los europeos, para resolver el tema de los judíos en Europa, decidieron, de los sionistas también, decidieron crear un hogar para ellos en Palestina. Nosotros nunca hemos sido el problema. El problema empezó en Europa, no empezó en el mundo árabe o en Palestina. Así es. Yo digo, para combatir esto, hasta podemos poner en cuestión la membresía de Israel, por supuesto, en Naciones Unidas por incumplimiento de la resolución 181. Es que en este momento, embajador, yo no entiendo por qué la comunidad internacional dentro de Naciones Unidas no ha pedido la suspensión y la retirada del Estado de Israel por incumplimiento de toda la Carta de Naciones Unidas. No esa resolución solamente, sino por los crímenes que se han cometido violatorios de la Carta Fundamental y que amenazan con la seguridad de la humanidad, porque esto que está viviendo Palestina toca al mundo entero en cuanto a la seguridad que se necesita para lograr la paz. Entonces, estamos ante una atrocidad del derecho internacional, es decir, Israel, el régimen sionista, ha incumplido las resoluciones y la Carta Fundacional que le compromete como miembro de Naciones Unidas. Y a pesar de eso, sigue siendo miembro
y sigue actuando, y vemos a Netanyahu, que es un criminal, mostrando en la última sesión, la última Asamblea General, mostrando un mapa de Israel, que era toda Palestina. Toda Palestina, correcto. Ante el mundo es una burla que los criminales se presenten sin impunidad alguna. Entonces, estamos ante una situación difícil, por eso es que se entiende el concepto de resistencia. Al pueblo palestino, por generaciones, estas generaciones que están en Gaza, que fueron desplazados, son 3 y 4 generaciones de bisabuelos, abuelos, nietos, que han vivido ataques con misiles, que han vivido situaciones de terror. Entonces, tienen derecho a resistir y tienen derecho a pedir que la comunidad internacional exija el derecho a la existencia. Correcto, la resistencia a un pueblo ocupado es un derecho sagrado. Así es. Así es. La independencia no se regala. Así es. La autodeterminación no se regala, doctora Olga, se conquista. Así es. Nosotros hemos luchado durante muchos años, desde 1948 hasta el día de hoy, estamos luchando por nuestros derechos, por la autodeterminación del pueblo palestino, por la existencia del pueblo palestino. Exacto. No estamos luchando por el gusto de luchar, no. Nosotros estamos luchando para vivir en paz y para lograr la paz. Nosotros hemos firmado la paz con Israel en 1993, los acuerdos de Oslo. El comandante Arafat firmó los acuerdos de paz, la paz de los valientes, lo llamamos nosotros, porque para firmar la paz ahí necesita un comandante como el comandante Arafat. Eso fue el primer armisticio. Correcto. El que firmó el comandante Yasser Arafat. Correcto. Él reconocía, porque es que es importante, antes de irnos a un corte, es importante decir que el pueblo palestino no está negando la existencia del Estado judío. Al contrario, ellos nos están negando a la existencia de nosotros. Exactamente, porque es que, por eso es que no es una guerra. Palestina, y además, de acuerdo a ese armisticio que se firmó con el líder, autoridad única para ese momento, Yasser Arafat, se llegó al acuerdo de reconocer el Estado judío, hemos reconocido, pero que le dejen existir como Estado palestino, donde pueden vivir judíos, cristianos, musulmanes, como siempre han vivido sin ningún tipo de problema. Correcto. Embajador, nos tenemos que ir a un corte porque me están llamando a un corte, estamos en vivo y seguimos conversando sobre esta causa de la humanidad. Palestina tiene derecho a existir. Continuamos en La Balanza conversando con el embajador de Palestina en la República Bolivariana de Venezuela, nuestro querido hermano Fadi Albacer. Embajador, la situación es complicada, o sea, estar en televisión, usted lo decía ahorita en el corte tras cámara, que hablar de la actualización de los datos de lo que está ocurriendo en Gaza particularmente nos puede llevar mucho tiempo. Correcto. Porque ciertamente, bueno, tratamos de explicar lo que ocurre, pero también tenemos que hacernos voz de la denuncia. No son números, son rostros, son familias, son dignidades, son mujeres, son abuelos que mueren, que ven a perder a su familia, que ven perder a sus hijos pequeños y que no tienen, se sienten solos. Correcto. Porque claro, estar bloqueado, no permitir la ayuda humanitaria, no permitir la comunicación, estar en un cementerio donde ves morir a tus vecinos, a tu familia, es muy difícil de explicar en cámara, es muy difícil de explicar con números. Usted hablaba de que ya hasta el momento, en 123 días, estamos hablando en Gaza de unas 500 familias 500 exterminadas. familias exterminadas, 500 familias que fueron borradas del registro civil. Nosotros en Palestina, cada familia tiene su libro de familia. Hasta el momento, en 123 días, Israel asesinó a 500 familias. Israel, en 123 días, es muy importante destacar esto, doctora, asesinó 8.190 mujeres asesinadas. 8.190 mujeres asesinadas. Unas de ellas estaban embarazadas. Usted sabe que también actualmente hay 50.000 mujeres palestinas embarazadas en la Franja de Gaza sin atención médica,
Yo hablé con un amigo mío en la Franja de Gaza y me dijo que su mujer dio la luz por cesariana, claro, por el terror y por el estrés, y sin anestesia. La operaron con vinagre de manzana. Qué bárbaro. Imagínese usted el dolor de abrir la Tres capas barriga de piel, además. sin anestesia. No, Y quedan 50.000 mujeres palestinas embarazadas sin atención médica en la Franja de Gaza. Claro, Israel ha destruido el 80% del sistema sanitario en Palestina, hospitales, centros de salud, no ha dejado nada, universidades, y iglesias, mezquitas. esto no solamente lo denuncia el embajador de Palestina, sino que lo ha denunciado la UNICEF, lo ha Correcto. denunciado la Cruz Roja, lo ha denunciado algunas La Media Luna. la Media Luna Roja, exactamente, perdón, no es la Cruz Roja, la Media Luna allí. Están las dos ahí. Están las dos. Están las dos. Bueno, pero ha sido denunciado no solamente el exterminio de la población, sino el ataque sistemático, continuado contra los centros de salud en Gaza. Y Israel impide que entra el suministro médico a estos centros, lo que quedaban de los centros y hospitales en la Franja de Gaza. Esto es también otro problema muy grave al sistema sanitario en Palestina. Los hospitales están trabajando sin medicamentos. Y sin energía también. Y sin energía, porque claro, no hay electricidad, todos los hospitales tienen plantas y cuando no hay combustible, ¿cómo van a hacer funcionar las plantas? Como voy a volver a decir, es un infierno lo que está pasando en la Franja de Gaza. El pueblo de Palestina lleva 123 días, el pueblo de Palestina en Gaza, sufriendo un exterminio, una limpieza étnica. Esto es lo que está pasando en Palestina. Es importante que se sepa que las declaraciones de Netanyahu, presidente del Estado de Israel, Fuerza de Ocupación Israelí, sionista, y su ministro de Defensa ya habían anunciado hace tiempo, primero, la escalada en cuanto al exterminio. Ellos, digamos que hay un plan que han ido cumpliendo y que estos últimos años lo han terminado de materializar. Es decir, ellos necesitan el exterminio del pueblo de Gaza. Ellos tenían tres opciones. Planteaban la opción de que el pueblo de Palestina asumiera venirse a Israel y fueran ciudadanos de segunda porque no tendrían derechos políticos. La segunda opción era salir de Palestina y que los palestinos que nacieron en Palestina, que durante centenares de años su familia arraigada en Palestina, haga vida en otra parte. Esa era la propuesta de Israel. O la tercera era el exterminio. Como el pueblo de Palestina, en su derecho a la existencia, que valga decir, el pueblo de Palestina es un Estado, tiene un gobierno, tiene unas instituciones, correcto, tiene una organización, tiene elecciones, es un Estado, tiene una nación, una cultura, una identidad, es un Estado-nación. A pesar de eso, este lobby sionista ha logrado que no se reconozca. Pero lo que quería, digamos, enfatizar en este sentido, embajador, es que definitivamente esto es un plan. Netanyahu ha dicho públicamente, sin que la comunidad internacional se escandalice, ¿por qué no nos escandalizamos cuando un supremacista que dirige un país invoca genocidio, invoca la persecución, invoca el exterminio? Yo no entiendo cómo no nos escandalizamos. Yo que soy activista de derechos humanos, yo no lo entiendo. Cuando Netanyahu dice que hay que acabar porque son animales, correcto, humanos. Correcto. Esa expresión en un jefe de Estado ya hacía que la ONU aplicara sanciones por ese llamado al genocidio. Eso fue brutal. Por estas declaraciones. Pero Naciones Unidas también tiene que sancionar el primer ministro de Israel por el asesinato de 140 funcionarios de la ONU. Israel en 123 días ha asesinado 140 funcionarios de la ONU. Yo quisiera ver un país que asesina 140 funcionarios de la ONU y sale por lo suyo. Así, ileso. Claro. Ileso.
140 funcionarios de la ONU. Y la mayoría de las escuelas que está bombardeando Israel en la Franja de Gaza son escuelas de la ONU. A respuesta a esto que ha hecho la comunidad internacional, que ha hecho Estados Unidos, Canadá, Alemania y muchos países, cortaron la ayuda financiera a la ONURWA. La ONURWA es la organización para los refugiados palestinos, que fue creada después de 1948. Cortaron el financiamiento y el apoyo financiero a esta organización. Esto es lo que ha hecho la comunidad internacional. Yo tengo por ahí, embajador, un video de un joven, no lo conozco, pero me gustó que los jóvenes se están sumando a la causa palestina independientemente de su religión, del país donde viven, pero que se dan cuenta de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, porque dentro del derecho internacional humanitario, que es el derecho que regula los conflictos y garantiza ciertas condiciones mínimas para que las poblaciones en conflicto no sobrepasen los límites humanos, ¿ok? Establece, por ejemplo, la prohibición de usar bombas de fósforo, la prohibición de dejar a los rehenes sin agua, sin alimento. En el caso de Palestina, lo tienen sin agua, los tienen como rehenes. El pueblo gazatí es rehén de Israel desde hace mucho tiempo, y más estos 123 días. Yo voy a pedir el video donde se muestran las bombas de racimo para que sepan cómo es que se logra diferenciar cuando estos misiles cargan esta potente arma prohibida en el derecho internacional. Es uno de los más de 6.000 bombardeos que ha efectuado Israel sobre la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre. Y según un peritaje de Amnistía Internacional, las características de esa nube corresponden con una bomba de fósforo blanco. ¿Y sabes qué es el fósforo blanco? Utilizado como arma, se trata de una nube tóxica que se expande tras la detonación de un misil en el aire, ardiendo a una temperatura de 800 grados centígrados. Esa cera que produce humo cae como aerosol y es capaz de quemar todo a su paso, desde personas y plantas hasta los materiales más resistentes como el metal o el cemento de las edificaciones. Sus quemaduras llegan a alcanzar los huesos. Una de sus características es que, una vez afectado a alguien, se vuelve a incendiar cuando el herido entra en contacto con oxígeno. Además, puede infiltrarse en el cuerpo a través de la piel, envenenando órganos y provocando parálisis, convulsiones y afecciones multiorgánicas. Solo inhalarlo llega a ser mortal. Human Rights Watch menciona que las armas incendiarias, entre las que incluye al fósforo blanco, están diseñadas para causar miedo, terror y pánico. Miedo, terror, pánico, muerte y mucho dolor. Es un exterminio con ensañamiento. Es decir, yo no solamente acabo con tu vida, sino que procuro que tengas el mayor dolor en ese momento que quiero acabar con tu vida. Es el terror en su máxima expresión. Es un crimen de guerra, son crímenes de lesa humanidad que son... Podemos, como decía usted, pasar 2 días contando los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, detallándolos durante 2 días tranquilamente porque son muchos, en 123 días. No estamos hablando desde 1947. El tema de los desplazados, las ocupaciones irregulares, la violación de la resolución 194, de la 242, de la anterior de la 181, sino que estamos hablando de un exterminio de seres humanos. Estamos hablando de un terrible holocausto. Claro, bueno, no es un holocausto porque no se está ofreciendo a Dios. Exactamente. Es un ofrecimiento a la banca internacional, a los intereses de Estados Unidos e Israel en la región, porque sabemos que siempre han querido controlar la región del Medio Oriente. Correcto, y no solamente Palestina, doctora Olga, está... Hablando de Yemen, Líbano... siendo masacrada. No solamente, esta guerra este exterminio no ha empezado el 7 de octubre, hermana Olga. Claro. Esto ha empezado en 1948. Llevamos 75 años siendo masacrados, siendo asesinados. Esta es la realidad amarga a la vista de todo el mundo, a la vista de la comunidad internacional. Y todo esto gracias al apoyo ciego por parte de Estados Unidos a Israel. Porque quien tiene la llave de parar este exterminio es Estados Unidos. Es Estados Unidos. El problema está en las manos y las llaves están en las manos de Estados Unidos. Cuando es miembro además del Consejo de Seguridad. Claro, Israel goza del veto
de Estados Unidos en cualquier... ¿Dónde quiere llevar el mundo? No sé, porque ahora Israel es una amenaza a la paz mundial. Israel está bombardeando y atacando la hermana Siria, la hermana Líbano, y ahora los otros gobiernos y países coloniales están atacando, atacaron la semana pasada y esta semana Yemen y Irak. ¿Dónde nos quiere llevar Israel? Hay que parar a Israel porque Israel nos va a llevar al borde. Estamos casi al borde de la Tercera Guerra Mundial, doctora Olga. Así es. Hay que ya dejamos de sacar comunicados. Necesitamos acciones en el terreno. Todo el mundo, hasta 123 días, hasta el momento no ha podido abrir los pasos fronterizos de manera permanente para que entre la ayuda humanitaria para aliviar parte del sufrimiento de nuestro pueblo en la Franja de Gaza. Es difícil porque el terror que vive el pueblo palestino en Gaza lo han vivido también los funcionarios de ONU. Claro. Por ejemplo, que pudieran ser enviados, si estamos hablando de 140 funcionarios de ONU asesinados, es un número importante. Es tan importante que cualquier funcionario sentiría terror de ser enviado en cualquier misión humanitaria para la Franja de Gaza. O sea, las probabilidades son contadas, pero yo estoy convencida de que se va a vencer sobre el sionismo. Claro, claro, 140 funcionarios, pero también estamos hablando del personal del servicio médico. 190 ya perdieron la vida, periodistas. Así es. Ambulancias, estamos hablando también de viviendas, de todo está siendo objeto a la destrucción masiva. Usted sabe que en la Franja de Gaza, desde el 2008 hasta el día de hoy, vivió 6 guerras consecutivas. Así es. 6 guerras, la Franja de Gaza, siendo bloqueada por aire, mar y tierra. 2.2 millones de habitantes viviendo en la Franja de Gaza. Hasta el momento, en 123 días, hay 1.7 desplazados internamente en la Franja de Gaza. Internamente. 1.7 millones. Millones de palestinos, de gazatíes, desplazados dentro de la Franja de Gaza. Hermana Olga, la Franja de Gaza, para ponerle un contexto, para que usted entienda cómo es la Franja de Gaza es un territorio de 360 kilómetros cuadrados. Hasta el momento, en 123 días, Israel ha lanzado 66.000 toneladas de explosivos en la Franja de Gaza. Esto quiere decir que cada kilómetro de la Franja de Gaza ha recibido 180 toneladas de bombas. Qué barbaridad. Cada kilómetro, 180 toneladas de bombas explosivas a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza ahora está siendo bombardeada por bombas que vienen de Estados Unidos. Así es. Estados Unidos está mandando bombas, está mandando explosivos, está mandando todo el arsenal al ejército sionista de Israel. Decía un video que quería pasar, pero bueno, ya les expliqué las razones de por qué no lo puede pasar. Que ciertamente, digamos que lo que siente el pueblo palestino es que como no son ucranianos, nadie hace escándalo, porque no son blancos, supremacistas y tal. Nadie hace escándalo de la masacre, de la más importante masacre que ha conocido la humanidad en la historia de la humanidad. Ni siquiera en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, ha habido tal cantidad de muertos en tan pocos días. O sea, estamos en unas cifras que superan lo que la humanidad había visto con terror en épocas pasadas. Está ocurriendo en este momento en Gaza. En tan poco tiempo, Así tan poco, 123 días y ya han asesinado a 13.000 niños palestinos. Y el primer ministro de Israel, Netanyahu, dice que va a prolongar el masacre hasta 2 años, dijo él. Así. Claro, Netanyahu sabe que su vida política depende de la guerra, depende del genocidio. El día de mañana, si paran el genocidio, van a llevarlo preso por crímenes de lesa humanidad.
por violaciones al derecho internacional. Por eso el primer ministro Netanyahu quiere prolongar la guerra, porque la guerra determina su futuro político. Esto es lo que está pasando. Por eso quieren prolongar la guerra y seguir con la matanza de nuestro pueblo en la Franja de Gaza. Y también hay que mencionar lo que está pasando en Cisjordania. La situación es terrible en Cisjordania. En 123 días Israel ha detenido casi 7.000 palestinos. 7.000 palestinos fueron detenidos en Cisjordania. ¿Tiene cifras de cuántos niños? Porque una de las prácticas del régimen sionista ha sido meter a la cárcel a niños. Claro, ellos son expertos en eso. Hasta el momento hay 400 niños en las cárceles israelíes. El otro día estaba leyendo una noticia, hace como 4 semanas, arrestaron a un niño de 6 años. Imagínese usted, ¿qué hace? ¿Qué amenaza? Si no lo puedo asesinar, lo arresto. 6 años, asesinaron a un niño por haber lanzado una piedra. Es un niño. Claro. No entiende, es un niño, lanzó una piedra y lo arrestaron. Claro, lo soltaron después de que fuera su papá a buscarlo. No, este es un régimen de apartheid, lo que vivimos. Cisjordania, lo que está pasando en Cisjordania, redadas todas las noches, asesinatos todas las noches, hasta bombardeos en campos de refugiados de Jenin, de Nablus, de Tulkarem. Israel, lo que, vuelvo a decir, quiere acabar con la existencia del pueblo palestino. Embajador, ya llegamos a este corto tiempo, al final del programa. Siempre se queda corto. Esta ventana siempre ha sido de solidaridad con el pueblo de Palestina. Usted está invitado cuando quiera venir a presentar su denuncia y nosotros a presentar nuestra solidaridad. Digamos que nosotros como pueblo bolivariano, no solo el gobierno nacional, que siempre ha sido solidario con el pueblo palestino, sino el pueblo que acompaña al gobierno nacional, y toda Venezuela, independientemente de las tendencias que podamos tener ideológicas, religiosas, políticas, estamos escandalizados con lo que ocurre con los niños en Palestina, y toda Venezuela, la comunidad árabe en Venezuela, los venezolanos, la comunidad, los que son hijos de españolas, de italianos, de portugueses, nos solidarizamos siempre con la causa más importante de la humanidad, que es el derecho a existir del pueblo palestino y el derecho a ser Estado. Primero, el derecho a existir. Así es. El derecho a vivir. Así es. El derecho a vivir en paz y el derecho a vivir como un Estado-nación, que es lo que son. Yo quiero agradecer el ejemplo de resistencia de todo el pueblo de Palestina, no solo los que están en Palestina, sino las comunidades que están afuera, que no olvidan su historia y que no olvidan a sus hermanos perseguidos, oprimidos por el régimen sionista. Y a la comunidad judía siempre un llamado a estar alerta, a no prestarse para esta visión supremacista del sionismo, que nada tiene que ver con el mensaje de Dios revelado a los judíos, a Jesús de Nazaret y a Muhammad, a los musulmanes. Nada tiene que ver el régimen sionista con lo que el Dios único nos ha dicho que tenemos que hacer. Correcto. Muchas gracias, doctora, por la invitación, por tenerme el día de hoy, para hacerle llegar la voz de toda Palestina a la hermana República Bolivariana de Venezuela. También aprovecho la oportunidad de mandar un saludo de resistencia, un saludo de nuestra existencia al hermano presidente Nicolás Maduro Moro, agradecerle todo su apoyo a la causa de Palestina y su rechazo y repudio a las atrocidades que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza. También mando un abrazo fraterno a la doctora Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, por todo su apoyo, toda su solidaridad. También un apoyo fraternal, un saludo fraternal al hermano canciller Iván Gil, por su apoyo también en todos los foros internacionales, y también a la vicecanciller Tatiana Bu por su solidaridad y por prestarnos todo el apoyo necesario para hacerle llegar la voz de Palestina a todo el mundo. Muchas gracias, doctora, y espero volver pronto y celebrar el año que viene o lo más pronto posible la independencia de nuestro pueblo, la autodeterminación de nuestro pueblo. Muchas gracias, inshallah. Muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos en el próximo programa.